Si bien en la antigüedad se solía considerar que los monarcas eran elegidos por un poder divino, esto no siempre los ayudaba a vivir una vida larga y feliz. A lo largo de la historia, diversos miembros de la realeza han enfrentado problemas de salud como cualquier otro mortal. Cuando la salud del monarca se veía perjudicada, se volvía una preocupación de Estado, ya que la muerte de un rey podía desencadenar conflictos de sucesión sangrientos y poner en peligro el imperio y sus conquistas. En este video exploraremos la intimidad de varios reyes que sufrieron graves enfermedades a lo largo de la historia. Así que quédate hasta el final porque te garantizo, el último te sorprenderá. Úlceras en la pierna. Rey Enrique VIII, este líder de Inglaterra, padecía de muchos complejos de salud. Para empezar, la mitad de su vida sufrió de sobrepeso, llegando a pesar alrededor de 145 kg, lo que lo llevó a usar un aparato mecánico para poder levantarse y acostarse en la cama. También se cree que sufría de diabetes tipo 2 y sífilis. Sin embargo, el problema que acabó con su vida apareció a sus 30 años, luego de lesionarse la pierna al caerse de su caballo durante un torneo. Con el tiempo, esa pierna comenzó a formar úlceras tan pestilentes que podían olerse a metros de distancia. Esto provocó que los últimos años de su vida sufriera un dolor intenso y constante que lo volvió odioso e intolerante. El rey Enrique murió a la edad de 56 años. Aunque las úlceras en sus piernas estaban muy avanzadas, los historiadores creen que también pudo haberse debido a una insuficiencia renal causada por su obesidad extrema. Hemofilia. Reina Victoria. Esta enfermedad se expandió tanto entre los líderes políticos que fue conocida como la enfermedad real. La hemofilia es un trastorno que afecta la coagulación de la sangre, volviéndola más fina de lo normal y haciendo que se filtre a distintos órganos del cuerpo, impidiendo que las heridas cicatricen correctamente. La reina Victoria, una de las figuras más famosas de la historia europea, fue transmisora de esta enfermedad. Al tratarse de una enfermedad hereditaria, sumado a los matrimonios arreglados entre familiares de la época, la enfermedad se propagó hasta llegar a las familias reales de España y Rusia, además de la familia real inglesa. Uno de los miembros más afectados por este padecimiento fue el zar Alexis Romanov. Enfermedad de Crohn. Rey Alfredo, también conocido como Alfredo el Grande, gobernó el reinado de Wessex en Gran Bretaña durante el siglo IX. Gracias a sus victorias militares sobre adversarios vikingos y posteriores negociaciones exitosas con ellos, llegó a ser conocido como Rey de los anglosajones. A pesar de su audacia para la guerra, no murió en el campo de batalla, sino a los 51 años debido a una enfermedad desconocida en ese momento. El biógrafo del rey, el obispo Acer, dio una descripción detallada de los síntomas de Alfredo en el siglo IX. Gracias a esto, los médicos modernos han podido proporcionar un posible diagnóstico de la enfermedad de Crohn, una afección intestinal que provoca inflamación crónica en el tracto gastrointestinal. Hemorroides. Luis XIV, también conocido como el Rey Sol. Luis XIV fue una de las figuras fundamentales en la monarquía absolutista que llevó a Francia a una de sus etapas de mayor esplendor. Padecía de terribles hemorroides que sufrió silenciosamente durante años. Estos dolores le impedían llevar una vida normal. Solía pasar días sin sentarse para evitar el dolor y había dejado de montar a caballo. En 1686, decidió someterse a una intervención quirúrgica. Aquel entonces, la medicina no estaba tan avanzada, y someterse a una operación podía ser más mortal que la enfermedad misma. El cirujano del rey decidió practicar la intervención en varios pacientes antes de realizarla en él, con algunos resultados catastróficos. La operación fue un éxito, y el rey pudo volver a montar a caballo. Edema crónico. Emperatriz Sisi, Isabel de Baviera, conocida como Sisi de Austria, fue una de las mujeres de la realeza más hermosas de su época. Sin embargo, sufría de trastornos alimentarios, como bulimia y anorexia. Estaba obsesionada con mantenerse en los 50 kilos, repartidos en su estatura de 1.72 metros y una cintura de solo 47 centímetros. Seguía dietas extremas y sesiones insanas de ejercicio, lo que la llevó a padecer reuma, neuritis, edemas por todo el cuerpo, dolores de ciática y acumulación de líquidos en las piernas.
Escoliosis. Rey Ricardo III. Este rey de Inglaterra gobernó apenas 2 años antes de morir en el campo de batalla. Fue enterrado en tan pobres condiciones que recién se pudieron reconocer sus restos en épocas recientes. Los especialistas descubrieron que padecía una severa escoliosis, que habría comenzado en la adolescencia. Esta afección afectaba su postura, con un hombro más alto que el otro y un tronco más corto en relación con sus extremidades. Embarazo fantasma. Reina María I de Inglaterra. En abril de 1555, María I, más conocida como María la Sangrienta, esperaba el nacimiento de su primer hijo. La reina había dejado de menstruar, ganó peso y su vientre se expandió. Sin embargo, en lugar de un heredero, se trataba de una pseudociesis, un embarazo fantasma. María lo padeció en 2 ocasiones, lo que la llevó a creer que era un castigo divino. Gangrena. Rey Herodes. Herodes fue proclamado rey de Judea, Galilea, Samaria e Idumea por el Senado romano. Es recordado como un monarca despiadado, pero su comportamiento puede haber sido afectado por una enfermedad. Sufría gangrena genital, lo que causaba una comezón incontrolable y provocó la infestación de gusanos en su cuerpo. El tema de las enfermedades y problemas de salud que afectaron a los monarcas es fascinante, ya que revela una parte humana de estas figuras históricas que a menudo se perciben como invencibles o casi divinas. A lo largo de la historia, muchos reyes y reinas han sufrido dolencias graves, algunas de las cuales no solo afectaron su bienestar personal, sino que también influyeron en el destino de sus reinos y en la historia política de sus épocas. La salud de los monarcas era un tema de suma importancia, ya que su muerte o incapacidad podía desencadenar crisis de sucesión, guerras civiles y hasta cambios en el equilibrio de poder en Europa y el mundo. Rey Enrique VIII, úlceras en la pierna y obesidad. Enrique VIII es uno de los monarcas más famosos de la historia británica, conocido por su ruptura con la Iglesia Católica y sus múltiples matrimonios. Sin embargo, a menudo se olvida que sus problemas de salud desempeñaron un papel clave en sus últimos años de vida y en su carácter volátil. El accidente que sufrió durante un torneo lo dejó con úlceras crónicas en la pierna que se infectaron gravemente. La obesidad extrema y el dolor constante contribuyeron a su carácter tiránico e irascible. Sus decisiones políticas en sus últimos años, como las ejecuciones de varios cortesanos y su propio comportamiento personal, pueden estar relacionadas con su sufrimiento físico. Reina Victoria y la hemofilia, conocida como la enfermedad real, dejó una marca indeleble en varias dinastías europeas. La reina Victoria fue portadora de este trastorno genético que afecta la coagulación de la sangre y lo transmitió a varias casas reales europeas, incluida la española y la rusa. Uno de los casos más famosos es el de Alexis Romanov, el hijo del zar Nicolás II, cuya hemofilia influyó de manera indirecta en la política de la Rusia imperial, especialmente en el papel de Rasputín, quien fue llamado para tratar al joven zarevich. La enfermedad debilitó las monarquías y aumentó la presión en tiempos de inestabilidad política.